Shalom, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos sean cada uno de los que están presentes. Hoy continuamos con esta serie que toca el tema del proyecto en el cual estamos trabajando aún, la traducción, reconstrucción, traducción con notas y comentarios del texto en hebreo de Mateo registrado en el Tratado Eben Bohan. Les quiero dar la bienvenida a cada uno de los que hicieron el tiempo para acompañarnos en vivo. Franklin, John Ábalos, Jonathan, Ariel Vidal, Alicia Chávez desde la comunidad del Perú, Joel Ramos también desde la comunidad del Perú, Hanna Torres también desde la comunidad del Perú, Ricardo Álvarez desde Argentina, Luis Talledo desde la comunidad del Perú, Magnolia Reyes, el Beit Midrash de Tamuco, Chile, James Andrés Neftalí, bienvenido estimado maestro Neftalí, Oshia Meir, bienvenido sea estimado Yair Chávez, Yeshua Bello, Hemer Rosón, estimada Doris Rincón, bienvenida, y la comunidad de Boston, Vanessa Ramírez, Ruth Rosario, Polaris, estimado maestro Immanuel Salinas, bienvenido Elizabeth Velázquez, Camilo Lora, Eduardo Benítez, bienvenidos sean todos los que están presentes y aquellos que ingresarán posteriormente. Y también, obviamente, aquellos que nos verán en diferido. Las notas para esta breve charla de hoy se encuentran debajo del vídeo. Espero la puedan descargar para una mejor comprensión de la temática que vamos a tratar. La temática de hoy seguramente es conocida por todos. Me refiero al texto hebreo, el texto de Mateo en sentido general, Mateo capítulo 5 del verso 38 al 42. Un texto, una temática muy conocida, muy popular, pero muy mal comprendida, expuesta usualmente desde un enfoque totalmente anacrónico. Cuando Josué aparentemente aboga por ser pacifistas, es decir, por exponer la mejilla izquierda cuando golpean tu mejilla derecha, por entregar tu manto cuando toman tu túnica, o por caminar 2 millas en lugar de 1 milla. Y claro, en la modernidad inclusive, en Occidente, el término o la expresión ir más allá de 1 milla implica algo totalmente diferente a lo que los autores quisieron transmitir. Ir más allá de 1 milla ha venido a significar en la modernidad simplemente hacer más allá de lo que tú puedes hacer. Es decir, esfuérzate aún más, da más de aquello que puedes. Ese es el sentido, pero no es el sentido del autor original. Y hoy vamos a tratar esa temática tan interesante, tan corta en lo que significa texto, es decir, son breves palabras, pero de mucha implicación. Y hoy lo vamos a tratar con mucho gusto, así que vamos a compartir rápidamente las notas en pantalla para tener una mejor apreciación de lo que vamos a tratar. Pues muy bien, recuerden que esta es parte del proyecto que estamos aún tratando, Crónicas de Josué, la transcripción, traducción, restauración del texto hebreo al español con notas, comentarios y aclaraciones. Y si quieren ver más sobre el texto o sobre este proyecto, mejor dicho, pueden ingresar a naxtratim.com/patrocina. Bien, hoy el comentario gira acerca de esta cita que previamente les mencionaba. Dar la otra mejilla, el manto también darlo y caminar otra milla. ¿Qué significan estos principios? Porque obviamente estamos ante principios. Vayamos al texto. Primeramente quiero resaltar el texto griego, que es traducido de esta manera. Acá transcribo la traducción de
la Reina Valera según la revisión del 2015. Ustedes han oído que fue dicho, etcétera, pero yo les digo. En hebreo tenemos, en el texto hebreo, tenemos esta expresión. Shema'aten shene'emar va'ani omer lachem. Es posible que ustedes hayan entendido superficialmente lo que se dijo, pero yo les digo, y seguramente a muchos les llama la atención por qué esa traducción que realmente, esa traducción al español del texto hebreo, para aquellos que conocen hebreo, pues claro, es una especie de paráfrasis, no es una traducción literal. ¿Por qué? Porque existe la errada concepción de que las traducciones literales ayudan al lector a comprender el texto en contexto. Y es un error. ¿Por qué? Porque cada idioma encierra en sí mismo expresiones idiomáticas. En el concepto hebreo, en el mundo hebreo, eso se le llama hebraísmos. Así que traducir un hebraísmo literalmente en nada ayuda al lector que desconoce el idioma hebreo, obviamente. Si el lector conoce el idioma hebreo, pues claro, le ayudará. Pero la mayoría no conoce el idioma hebreo. Por ello es que es necesario una traducción. Así que en la traducción es importante colocar quizás al pie de la página una nota que transcriba literalmente la frase, pero a la hora de traducir hay que conjuntamente con la traducción emplear la interpretación. Es inevitable. Y para ser honestos y justos con el lector, es decir, para no tratar de manipular al lector, es importante que el lector tenga el texto original, en este caso el hebreo, y si no conoce el hebreo, pues una traducción literal. Y eso es lo que hemos hecho efectivamente, o estamos haciendo, mejor dicho, en este proyecto Crónicas de Yehoshua, una traducción del hebreo al español con notas y comentarios del texto hebreo de Mateo. Así que volvamos al texto. Y seguramente muchos preguntarán, pero es que en el griego efectivamente dice, ustedes han oído lo que fue dicho. Exactamente lo mismo ocurre en el hebreo. Shema'atem ma shene'emar. Si han escuchado, ustedes han escuchado. ¿Por qué es que coloco la traducción? Es posible que ustedes hayan entendido. ¿Por qué la paráfrasis del texto literal han escuchado es posible entender? Superficialmente. Bueno, la explicación es muy sencilla y aquí la pueden ver. El verbo lishmoa, esto es literalmente escuchar, acá lo subrayo en color azul. El verbo lishmoa, escuchar, además de significar literalmente escuchar, también en hebreo, en dependencia del contexto, puede significar entender. Así que ya sabemos, lishmoa puede significar escuchar, también puede significar entender. En este contexto, es muy claro, muy obvio que el término lishmoa, escuchar o entender, se está contrastando con la definición de analizar en profundidad un texto. Notes, estimados oyentes, que el autor del texto está haciendo referencia a una sección de la Torá. Usualmente se menciona una mitzvah, un mandamiento, y entonces dice, se puede escuchar que eso significa tal cosa, pero se debe decir tal cosa. Vamos a clarificarlo acá. El dicho, en realidad, para aquellos que conozcan la literatura judía, es muy claro, el significado y el contexto es muy claro. Se trata, en realidad, de una fórmula técnica
entiéndase que no se ha de leer literalmente los términos, sino que esta fórmula es técnica porque se empleaba en los círculos de maestros y discípulos o de rabinos y talmidim para crearle un contexto al estudiante. Se lee un versículo de la Torá que incluye, o del Tanaj, que incluye un mandamiento. Se prosigue a exponer una comprensión o interpretación superficial errónea del mandamiento citado, y esta es seguida por una comprensión correcta. Por lo tanto, lo que se escucha se contrasta con lo que se analiza en profundidad. Y ejemplos de ellos los pueden ver en las notas. Por ejemplo, en la Mishnah, en Sanedrín 1.6, se encuentran ejemplos muy similares de lo que se escucha y lo que se debe de decir. Lo que se escucha es una interpretación errada, una interpretación que no toma en cuenta el contexto del texto. Lo que se debe de decir es la interpretación correcta. Lo mismo lo pueden ver registrado en Mejiltá de Rabbi Ishmael, comentando Éxodos 19:20. Hay un sinnúmero de referencias. Acá solamente el objetivo es abreviar la charla. Pues bien, acá de manera más clara pueden ver la fórmula. Usualmente consta de 3 o 2 secciones. Primeramente, se cita un mandamiento o en otras ocasiones se omite el mandamiento y se prosigue a la interpretación común o digamos superficial, la interpretación que se escuchó, que se derivó, pero sin analizar el texto. Y hay ocasiones en que se menciona la mitzvah, pero se omite la interpretación incorrecta. Se sabe que la interpretación es incorrecta porque se emplea el término escuchar. Una vez más, escuchar en este contexto es la interpretación que no tiene contexto, la interpretación sin bases en el texto. Finalmente, Josué dice, pero yo les digo, esta definición de yo les digo figura en la literatura rabínica como lo que has de decir. No hagas caso a lo que se dice, a lo que se escuchó, a lo que se interpretó erróneamente, sino haz caso a lo que yo te transmito. Esto es en palabras del rabino. Ahora, vayamos al texto directamente. Recuerden que Mateo 5 del 38 al 42 es simplemente una referencia. Los textos antiguos no contienen capítulos ni versículos tal y como hoy los conocemos. Así que vayamos al texto. Ve'od שמעתם מה שנאמר בתורה, עין תחת עין, שן תחת שן. ואני אומר לכם, bueno, vamos a proceder al texto en español para avanzar en el tiempo. Como leíamos, Ve'od shema'aten ma shene'emar. También le dice Josué, es posible que ustedes hayan entendido superficialmente. Literalmente el texto dice, han escuchado. Superficialmente es la traducción en términos que tratan de transmitir la idea. Escuchar es... No escuchar significa simplemente no analizar el texto a profundidad. Ahora, quien analiza el texto de la Torah sin la profundidad debida, cuando la Torah dice ojo por ojo, diente por diente, o como dice en hebreo, ain tahat ain, shen tahat shen, notemos que el texto acá de Mateo no registra, o mejor dicho, omite la interpretación superficial, la cual se deduce del dicho de Josué. Josué dice, pues yo les digo, esto es en contraste a la interpretación superficial. No paguen mal por mal. Más bien,
al que te pega en la mejilla derecha, prepárale la izquierda. A quien quiera litigar contigo ante el tribunal, permítame un segundo, perfecto, pensé que nos estaba escuchando, muy bien. Dice, a quien quiera litigar contigo ante el tribunal para robarte la túnica, déjale también tu manto. Y al que te obligue a caminar con él 1000 pasos, acompáñalo 2000. Al que te pida algo, dáselo. Y al que te solicite un préstamo, no lo desatiendas. Bien. Rápidamente, la comparación entre el texto griego y el hebreo realmente no es muy diferente, que digamos. La única gran diferencia es que el texto griego registra esta expresión o esta frase que le subrayo, que usualmente se traduce en las Biblias cristianas como no resistas al mal o no resistas al malo. Acá ustedes pueden ver que el texto hebreo no registra tal expresión, solamente registra no pagar mal por mal o no devolver el mal por el mal. Realmente el término mal puede ser traducido como malo, pero el contexto implica al mal, no al malo. Ahora, no resistas al malo ha implicado, estimados Javerem, desde épocas anteriores, recuerden que la mayoría de las traducciones provienen de Reina Valera. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta cuándo tomó lugar esa traducción, en qué contexto, quiénes fueron los traductores y por qué tradujeron de esa manera. En la actualidad existen varios críticos textuales que nos dicen que la traducción de la expresión griega no ha de concebirse simplemente como no resistas al mal o no resistas al malo, sino no tomes represalias contra el mal. Les comparto rápidamente las notas. Como pueden ver, una traducción más apropiada del término del término en griego es no tomes represalias contra el mal. En otras palabras, no agredas, es decir, no resistas, pero agresivamente al mal o al malo, como quiera traducirse. Represalia es el acto, como pueden ver las notas, represalias es el acto de hostilidad con que una persona responde a otra con venganza por un daño o ofensa recibido. Ahora, en el texto hebreo desaparece esa ambigüedad. Es decir, está muy claro que el objetivo no se trata de ser pasivos, de dejar que el malo o el mal nos invada. Se trata de, claro, no agredir violentamente al mal o al malo, y eso tiene una correspondencia muy clara con el texto griego. Ahora, tomando esto en cuenta, vayamos a los comentarios. Lo primero que vemos en el texto hebreo es esta traducción, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué significa esto? Es un error que el intérprete o el lector suponga que ojo por ojo apunta a una afirmación que ha de leerse de forma literal. Es decir, que apunta a la mutilación. Si alguien te arranca un ojo o te daña un ojo, tienes que dañarle el ojo a él, o la ley permita que se le dañe el ojo a él. Lo mismo, si alguien te daña un diente, también debes dañarle el diente, o la ley te permite dañarle el diente a tu ofensor. No debemos comprenderlo así. Compartimos las notas una vez más. Ojo por ojo y diente por diente son principios que no promueven venganza ni mutilación, sino la limitación. Fíjense, esta es lo más remarcable.
la limitación de la compensación monetaria a la víctima. El pago no puede exceder al daño cometido. Entiéndase, ojo por ojo significa que el daño que la persona por la cual ha pasado, cuando va a poner quejas ante el tribunal, digamos, monetariamente, la compensación que recibirá no debe exceder del daño que ha recibido. Así se debe entender, ojo por ojo, diente por diente. No puede exceder la compensación monetaria del daño que se ha ocasionado. Ahora, sigue la otra sección más interesante de resaltar es cuando Josué dice, no paguen mal por mal. No paguen mal por mal es la corrección que hace Josué de una interpretación superficial. Una vez más, interpretación superficial. En otras palabras, Josué supone y plantea a sus discípulos que es posible que ojo por ojo y diente por diente se entienda de manera errada, no como una limitante para la compensación, sino que, por ejemplo, si alguien me hizo un daño, yo también tengo el derecho de hacerle un daño a él. Y Josué entonces clarifica el contexto de una posible interpretación superficial y dice, ojo por ojo no es una licencia para vengarse o pagar mal por mal. ¿Por qué? Porque en la propia Torá está escrito, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que en la propia Torá se clarifica que este principio de ojo por ojo, diente por diente, no implica crear una venganza o un rencor, porque la propia Torá lo prohíbe. Además, tenemos en Proverbios, no digas devolveré el mal. También está registrado, no digas, como él me ha hecho, así le haré, pagaré al hombre según su obra. Así que Josué clarifica, corrige una posible interpretación superficial o literal del texto que va en contra del espíritu de la Torá. Y Josué sigue diciendo, al que te pega en la mejilla derecha, y además agrega, a quien quiera litigar contigo ante el tribunal para robarte la túnica o tu túnica, y al que te obliga a caminar con él 1000 pasos. Nótense, estimados oyentes, que estos ejemplos son de vejación. Alguien que puede golpear la mejilla derecha de otra persona lo hace para vejarlo. Alguien que puede litigar en juicio para quitarle a una persona hasta la túnica es porque tiene una potestad social por encima de la otra persona. Se trata de vejación, inclusive el ejemplo final, al que te obligue a caminar con él 1000 pasos. ¿Quién puede obligar a una persona a caminar con él 1000 pasos? A alguien que se encuentra en una, como recalco en las notas, en una clase o posición social pudiente sobre otra menos pudiente. Así que Josué claramente está dirigiendo su enseñanza a un grupo de personas quizás de la clase social más baja. Recordemos que estamos hablando de hace 2000 años, Israel bajo el dominio del Imperio Romano. No perdamos esto de vista. No estamos hablando del presente, estamos hablando de hace 2000 años, el contexto judío de hace 2000 años. Muy bien. Ahora, al final, Josué dice, al que te pida algo, dáselo. Y al que te solicite un préstamo, no lo desatiendas. Estos últimos dictámenes o principios se diferencian de los previos. Acá claramente el que puede dar, el que puede prestar es la persona que se encuentra en un estatus social por encima de aquel que necesita
solicitar a aquel que necesita un préstamo. No perdamos estos de vista. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer o que todo lector se debiese hacer es la siguiente. ¿Cómo reaccionar ante las vejaciones? Una vez más, vamos al contexto. Y Josué está diciendo, ojo por ojo, diente por diente, no ha de significar que se haya de pagar mal por mal, que esto signifique una licencia para venganza. Más bien, dice Rabbi Josué, al que te pegue en la mejilla derecha, es decir, al que te ofenda, al que te insulte, prepárale la izquierda. A quien desee litigar contigo y tomar tu túnica o robártela, dale también tu manto. ¿De qué estamos hablando? ¿De pacifismo? ¿Estamos hablando de cobardía? ¿Cómo reaccionar? Es la pregunta ante estas vejaciones. Claramente el contexto no podemos obviarlo. El contexto es cómo una sociedad pudiente, un estatus social, abusa de personas en un estatus social más bajo. ¿Cómo reaccionan las personas de abajo? Ese es el mensaje. Pasivamente, es decir, nos dejamos golpear y con cobardías ponemos la izquierda. Si nos golpean la derecha, ponemos la izquierda. Josué obliga o nos enseña a pelear, obviamente. Josué nos enseña a golpear. Es decir, quien te golpee, golpéalo a él. Josué no dice esto, pero es que su explicación, cuando es sacada de contexto, aparentemente, según la interpretación, fuera de contexto, el Mesías, Josué está apuntando a una posición pasiva, es decir, deja que te golpeen, no agredas al agresor. Eso es lo que está diciendo Josué. Haberim y Karim. Josué está apuntando a algo que yo llamo resistir sin violencia. No es ser pasivo, no es ser cobarde ante el agresor. No se puede obviar la injusticia, el insulto, las vejaciones. Se trata de resistir a esa persona que está en un estatus social más allá que nosotros, resistirlo pero de forma sin violencia. Y estamos ante una especie de revolución social, de un movimiento que trata de plasmar, de imponer la justicia social pareja para todos. Esto es el Malchut Shamaim, el reino teocrático. Pero Josué lo va a imponer no de manera violenta, sino de una manera pasiva. Y lo vamos a ver a continuación. Entiéndase, pasiva no como se entiende usualmente en español, sino que sin violencia, pero activa. Vayamos a las notas. El objetivo es poner al ofensor, al agresor, en una posición incómoda que le permita reflexionar, porque estamos hablando de un contexto judío, una sociedad en la que aún es posible rescatar al ofensor. Aún es posible que el ofensor pueda recapacitar. Vamos a ver los ejemplos. Una actitud de resistencia sin violencia ante la agresión. El primer ejemplo que dice Josué son principios, no podemos tomarlos todos literalmente, son simplemente principios. Al que te pega en la mejilla derecha, prepárale la izquierda. Leamos todos juntos. Es un ejemplo de resistencia sin violencia ante el insulto que recibe a alguien de clase baja. Golpear la mejilla, ustedes saben, aún en nuestros días, golpear la mejilla no era considerado un daño físico, sino un insulto por parte de quien abusa de su estatus social. Estimados Javerim, tenemos que traer físicamente estos ejemplos.
Cuando alguien enfrenta a otra persona y le golpea, el agresor golpea su mejilla derecha, tenemos que imaginar el evento, ¿cierto? ¿De qué manera? El agresor tiene que emplear el dorso de la mano para poder golpear la mejilla derecha del que quiera agredir, de la persona insultada. Así que golpear la mejilla derecha es nada más y nada menos que un ejemplo de un insulto. No golpea con la palma, golpea con el dorso. No golpea con el puño, golpea con el dorso. Es una manera de humillar a la persona. ¿Qué significa esto? Veamos lo que dicen las notas. Dado que en la antigüedad la mano izquierda era usada para la higiene personal, pegar en la mejilla derecha solo era posible con el dorso de la mano derecha del ofensor. Así que cuando Josué dice prepara la izquierda, o sea, prepara la mejilla izquierda, no se trata de una actitud pasiva, es activa, prepara. No se trata de una cobardía, se trata de una actitud a la defensiva, prepara. El ofensivo obliga en público al ofensor para que éste lo trate de igual a igual. Ya no podía golpearlo humilladamente, es decir, con el dorso de la mano derecha. La única manera de golpear la mejilla izquierda al agresor o al agredido, mejor dicho, sería con el puño. Golpear con el puño es enfrentarlo de igual a igual. Así el ofendido resistiría sin violencia ser vejado. ¿Se entiende, estimados Haverim, cuál es el contexto? ¿Qué es lo que trata de enseñar Josué con este principio? Quiero clarificar algo en este momento, antes de proseguir con los otros ejemplos. Pero quiero que quede claro que en este contexto, quienes peleaban con los puños eran personas que se trataban de igual a igual. Entendamos eso. Golpear con el dorso de la mano implicaba que estabas ante una persona de un estatus social menos o menor que el tuyo, y por lo tanto podías humillarlo. Tenemos ejemplos de ello. ¿Recuerdan cuando Josué ante el Sanedrín es golpeado en la mejilla? ¿Recuerdan? Es bofeteado. ¿Qué hace Josué? ¿Le pone la izquierda literalmente para que golpee en su izquierda? No. Josué hace una protesta y dice, ¿por qué me has golpeado? Si crees que estoy diciendo algo incorrecto, corrígeme. Si no estoy diciendo la verdad, expon tú la verdad. ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me bofeteas? Así que no vamos a entender los términos o los principios literalmente. Así como el principio en la Torá, ojo por ojo y diente por diente, no han de ser comprendidos literalmente porque estamos hablando de obviamente, no solamente de miles de años atrás, sino de expresiones idiomáticas. Al menos en el primer siglo nadie concebía que ojo por ojo y diente por diente debía ser comprendido literalmente. Así que no pasa por la mente del autor ni de Josué que ojo por ojo y diente por diente implica mutilación. Pues lo mismo debemos comprender cuando Josué dice, el que golpea tu mejilla derecha, prepárale la izquierda. El contexto sigue siendo cómo tratar a los enemigos. En este caso, aquellos que tratan de humillarnos. Seguramente a algunos le vendrá a la mente aquellas expresiones de Josué cuando dijo, escucharon que fue dicho, entiéndase, se puede entender o suponer a la ligera el mandamiento de la Torá cuando dice, amarás a tu prójimo, como si esto significase que amarás a tu prójimo o amarás al que te ama y despreciarás o inclusive odiarás al que te odia.
Pero yo les digo, en otras palabras, pero la interpretación apropiada o correcta ha de ser la siguiente: no odiarás a tu enemigo, amarás a tu enemigo, amarás al que te desprecia. Y claro, el lector moderno se pregunta, bueno, ¿cómo poder realizar ese ejercicio en la modernidad? ¿Cómo yo puedo amar a mi enemigo? ¿Cómo yo puedo amar al que me desprecia? Imaginemos un evento hipotético, que mi enemigo me toque la puerta de la casa. ¿Qué he de hacer? Imaginen a un ladrón que toca la puerta de mi casa, que intenta robar artículos de mi casa. ¿Qué debo de hacer? Sí, toma el sofá, también toma la televisión, también toma el computador. Llévate inclusive a mi esposa, a mis hijos. ¿Ese es el sentido? Obviamente no. Hay un principio que es pasado por alto si no se tienen en contexto los términos. Amar al prójimo no se trata de tener sentimientos bonitos por el prójimo, como entiende la cultura occidental. Amar no se trata únicamente de sentimientos. Amar se trata de una conducta. Por lo tanto, amar al enemigo no implica que yo tenga que saludarlo, que tenga que tratarlo como si fuese mi hermano. Amar al enemigo es tratarlo como un ser humano. Y les traigo acá algunas citas. Por ejemplo, en el libro de Éxodos 23:4 dice: si encuentras perdido el buey o el asno de tu enemigo, llévaselo, devuélveselo. ¿Acaso esto no es amar al enemigo? ¿Esto no es hacer el bien por el enemigo? Si el enemigo ha cometido una fechoría tan grave, un crimen tan grave que merece la sentencia de muerte, yo no voy a abusar de esa sentencia de muerte. Morirá justamente como la ley lo decreta. No voy a aplastarlo, no voy a picarlo en pedazos para saciar mi venganza. ¿Se entiende entonces que es amar al enemigo, es procurar lo mejor posible al enemigo? Está escrito en Éxodos 23:5. Si ves caído bajo el peso de su carga el burro de quien te desprecia, es decir, de tu enemigo, no te desentiendas. Ayúdale a levantarlo. Esto es amar al enemigo en el contexto hebreo. Simplemente lo que ha sucedido es que el término amar tiene un significado muy diferente en el mundo occidental al mundo judío. En Proverbios 25:1 dice: si el que te desprecia, es decir, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Esto es amar al enemigo. Esto es darle al enemigo lo que merece. Y Josué dice, recuerdan, que hagan el bien inclusive a aquellos que los enfaden en el texto hebreo. Pero es que Josué también dijo: el que enfade a su compañero es reo de juicio. ¿Cierto? ¿O no recuerdan esas palabras? Así que hay que tener un balance y no se puede crear una regla o un principio solamente de una expresión, sino hay que tomarla en contexto. Y Josué exige que una persona que enfade a su compañero, dice el texto hebreo de Mateo, que enfade a su compañero tiene que rendir cuentas ante el Beit Din, ante el tribunal judío de la comunidad. ¿Por qué? Porque es tan grave que yo llame a mi hermano o lo ofenda o lo haga enojar y por ello yo tenga que rendir cuentas ante un tribunal. ¿Por qué? Porque para la concepción judía, cuando una persona está molesta, enfadada, esa persona puede realizar actos que van en contra de la voluntad divina. Y en ese momento, en el momento del enfado, el judío puede estar acarreando lo que se llama idolatría, seguir sus propios impulsos, sus propios deseos por encima de la voluntad del Creador. Así pues,
la persona, el israelita que enfada a su hermano, imagínense lo que está provocando. Está provocando que su hermano peque, está provocando que su hermano entre en idolatría. Por eso es tan grave desde la perspectiva de Josué enfadar a su hermano. Así que vamos a ver entonces, continuando con nuestro ejemplo, volviendo al contexto, que pegar en la mejilla derecha solamente es posible, o sea, pegarle a un opositor en la mejilla derecha solamente es posible hacerlo con el dorso de la mano derecha. La mano izquierda no era empleada en esa época. La mano izquierda era para la higiene. Así pues, pegarle a la mejilla derecha del oponente solamente podía ser con el dorso de la mano, y el dorso de la mano implica vejación, humillación. Así que cuando Josué dice, cuando tú eres el agredido, como lo fue él ante el Beit Din de los saduceos, ¿cómo reaccionar? Pon tu mejilla izquierda, prepárale la izquierda. ¿Qué significa esto? Cuando alguien pone la mejilla izquierda, esto es figurativo. ¿Cómo el agresor puede agredir la mejilla izquierda? Ya no puede emplear el dorso de la mano, ¿cierto? Ya no puede hacerlo. La única manera de hacerlo sería, obviamente, no luchar como las mujeres que lo hacían con la palma de la mano, sino con los puños. Y pelear con los puños ya implicaría tratar al agredido como un igual al agresor. Y de esta manera, el agredido, aquella persona que fue vituperada, que fue menospreciada, insultada, obligaba al ofensor a colocarse en la misma posición que él. En otras palabras, no estoy dispuesto a ser tratado como un inferior. Así que de esta manera, que no es violenta, de igual manera se crea una resistencia. Claramente, miremos el ejemplo de Josué cuando fue golpeado, cuando se le dio una cachetada. Si Josué hubiese protestado, hubiese agredido a la persona que lo agredió, fuese una pérdida del tiempo y de su vida. Hubiese prestado la oportunidad para en ese momento, pues, ser golpeado inclusive más o sentenciado a la muerte por agredir. Así que es la reacción en el primer siglo, hace 2000 años atrás, de una persona insultada, una persona cachetada, cómo debe reaccionar sin violencia, sin procurar un mal mayor sobre él, pero a la vez plasmar, a la vez exponer su dignidad. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo dice: a quien quiera litigar contigo ante el tribunal para robar tu túnica, déjale también tu manto. La imagen, estimados, la imagen es de un acreedor llevando a juicio a alguien que es extremadamente pobre. Obviamente, o lo más razonable, es por un préstamo que no ha podido pagar. La única razón por la que en el primer siglo alguien llevaba al juicio para demandar la túnica de una persona es porque claramente el agredido, el ofendido era extremadamente pobre. ¿Cómo reaccionar? Vamos a ver cuál es el sentido del texto. Posiblemente la persona en la demandada no había pagado el préstamo, ¿cierto? Posiblemente ya había pasado por la humillación mayor, que es perder sus tierras, sus bienes e incluso sus ropas. Leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, que se permite que un acreedor pueda tomar como garantía para el préstamo una prenda del
pobre, entiéndase, del pobre, extremadamente pobre, pero el acreedor tenía que devolver esa prenda la noche, en esa misma noche. ¿Para qué? Para que el pobre pueda cubrirse. Ahora, entregar también el manto, que es lo que dice Josué, quien quiera robar en el tribunal tu túnica, déjale tu manto. Entiéndase, la túnica como la camisa. El manto es como el abrigo. Así que entregar también el manto en un juicio significaría quedar semidesnudo en público. En otras palabras, es como decir, ¿quieres mi túnica? O sea, mi camisa interior. No, también toma mi manto, toma mi cobertura total. ¿Y ahora qué tomarás después? ¿Mi cuerpo? Es decir, ¿me quedaré desnudo? Es la actitud que tomaba la persona humillada en público. Y de esta manera él hacía reflexionar al agresor. El deudor resistiría sin violencia. Resistiría que ser vejado por el acreedor. Es decir, todo el mundo en la corte, o digamos cuando salgan de la corte, verán a una persona semidesnuda, un judío semidesnudo. ¿Y por qué? ¿Por qué razón un judío está semidesnudo? Porque hay alguien que no le basta con lo que tiene y está demandando en demasía a una persona pobre del pueblo de Israel. Esa es la idea. Y de esta manera el pobre puede rescatar de alguna manera su dignidad ante el abuso. Así que es la falta de compasión del acreedor lo que quedaría expuesto en público en lugar de la pobreza del agredido. Ahora, el otro ejemplo, quizás un poco más difícil de comprender. Al que te obligue a caminar con él 1000 pasos, acompáñalo 2000. La imagen es de un soldado romano al cual se le permitía humillar al judío, obligándolo a llevar su carga un máximo de 1000 pasos. 1000 pasos es lo que era equivalente a una milla romana. Entiéndase, 5000 pies. Si un soldado romano llegaba a una aldea judía y le decía a un judío, imaginemos a un carpintero, a un trabajador, carga todo lo que traigo encima. No solamente su escudo, su lanza, todo lo que él carga, sino inclusive la pala para poder establecer su territorio y demás. El judío estaba obligado a hacerlo. Imagínense el judío, digamos un carpintero, realizando un trabajo que debe terminar ese mismo día. El romano tenía la autoridad de interrumpirlo y quitarle quizás una hora de su trabajo, y el judío tenía que acompañarlo esa milla. Supongo que la referencia es a este contexto de un soldado romano, porque no hay evidencia de la obligación en contexto dentro de la comunidad judía que se le obligara de un judío a un judío caminar una milla. Así que suponemos que lo más obvio es que se trate de una relación entre un soldado romano y un judío. Si el judío se resistía, sería penado. Es decir, si el judío dice, yo no voy a cargar con tus obligaciones, es penado. Por otra parte, el romano no podía obligarlo a más de 1000 pasos. Esa es la clave. De lo contrario, el penado sería el romano. Por lo tanto, acompañar al soldado 2000 pasos sería una manera en que el judío resistiría públicamente ser humillado y sin violencia ser vejado por el ofensor. Ahora el soldado sería quien querría arrebatar del judío la carga para él mismo llevarla y así evadir la penalidad. ¿Se entiende cómo se transfieren los papeles o los roles?
Seguramente el romano no quería ser castigado por la ley romana, pero el judío le está diciendo, no, yo te acompaño, yo llevo tu carga, vamos a continuar, yo la llevo. Imagínense ese evento de un soldado romano arrebatándole a los judíos su propia carga para él llevarla. Cuando hace una milla atrás era todo lo opuesto, era el romano obligando al judío a llevar la carga. De esta manera, Josué propone una manifestación ante la injusticia. Es decir, hacer pensar al agresor, invertir los papeles. En otras palabras, yo no me rijo por tu ley. Yo puedo ir 2000 pasos y ahora te corresponde a ti a pedirme que te deje cargar tu propia carga. Así que el mensaje es muy claro, estimados oyentes, y de mucha repercusión para nuestros días. El objetivo de hoy no es claramente tomar preguntas porque el tema está muy claro. El objetivo es hacernos reflexionar sobre este texto en el cual estamos trabajando, traduciendo, transcribiendo, traduciendo, reconstruyendo, reconstruyendo para comprenderlo, para que el lector, debo decir, lo comprenda apropiadamente. Son principios que nuestro maestro nos enseñó hace 2000 años y seguramente los podemos aplicar en nuestros días. Tantos ejemplos similares se han dado en nuestros días. ¿Cómo se puede enfrentar cómo la clase social baja puede protestar ante la clase social alta sin ser agresivo, sin ser violento, pero evidenciar su estatus social con dignidad? Obligar a que la persona, a que el agresor tome una actitud que lo va, o sea, exponer al agresor en una condición que lo va a sacar de contexto. Ese es el objetivo. Un ejemplo, quizás que muchos no conozcan, hay tantos ejemplos que podemos aplicar en nuestro presente. Voy a poner simplemente uno. La guerra en Vietnam, las atrocidades que el gobierno estadounidense provocó en Vietnam. Tras ello, el caos fue increíble. A la hora de reclamar los impuestos, como toma lugar todos los años acá en los Estados Unidos, tomó lugar algo inaudito. Una mujer reclamó, a la hora de hacer los impuestos, reclamó que bajo su tutela estaban, no recuerdo ahora la cifra, pero gran cantidad de niños vietnamitas, huérfanos vietnamitas, es decir, niños sin padres y sin madres, que una mujer en los Estados Unidos adoptó para poder criarlos, adoptarlos. Pero es que en la ley norteamericana no se permite que alguien pueda exigir la manutención de tantos niños. Por lo tanto, le denegaron la solicitud o sea, la mujer dijo que tiene una gran cantidad de dependientes que necesita asistirlos con manutención. Por lo tanto, los impuestos, la devolución de impuestos debía de considerar la necesidad por la que ella está pasando, la manutención de tantos niños huérfanos. Pues el sistema de gobierno no aceptó su petición. Pero esta mujer, esta valiosa mujer, no se quedó con los brazos cruzados. No quedó en esta actitud digamos que se dejó golpear, se dejó agredir, sino que puso su mejilla izquierda. En otras palabras dijo, no, yo tengo derechos. Y por lo tanto, solicitó ir a corte
para exponer su caso. ¿Cuál es la dignidad de ella? La dignidad de ella era muy clara para los estadounidenses en aquel momento. El gobierno que había causado una gran cantidad de muertes en Vietnam. Por lo tanto, moralmente, tenían que dar una respuesta a esta mujer que había acogido a tantos niños huérfanos. Así que ella exigió recibir una devolución de impuestos mayor porque tenía una gran cantidad de huérfanos vietnamitas y el gobierno estadounidense era responsable de la tragedia de los niños. Para no hacer la historia larga, es obvio que el fallo no fue a favor de ella. Obviamente perdió el caso en la corte, pero ella tuvo la dignidad, tuvo la capacidad de enfrentar el sistema legal corrupto, presentarse como una persona digna que está procurando el bien de los demás. Así que este es un ejemplo de cómo podemos traer estos principios que Josué nos enseña a nuestro presente, en cada uno de nuestros contextos. Es decir, no se trata de ser pasivos ante el agresor, no se trata de dejarnos golpear, no se trata de ser cobardes, se trata de enfrentar al agresor de una manera técnica. Obviamente no siendo como él, no repitiendo su agresión, sino de una manera que pueda caer en cuenta de su error. Para ello, obviamente hay un contexto. ¿Cuál es el contexto? La posibilidad de un cambio. La posibilidad de un cambio. Si estamos viviendo en una generación, en un contexto donde no hay posibilidad de cambio, pues esos principios quedan sin efecto. Imaginemos dar la mejilla izquierda ante un nazi. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? El nazi está orgulloso de bofetearnos, de destruirnos, ¿cierto? Etcétera, etcétera, sin mencionar más porque no es necesario. Así que mientras esa sea la realidad, todos los principios de Josué de procurar reflexionar al ofensor quedan sin efecto. Procurar reflexionar al agresor solamente es posible cuando estamos ante una posibilidad de que nuestro agresor entre en conciencia. Muy bien, ese es el comentario que quería compartirles hoy. Imagino que quedarán algunas preguntas, pero como les decía, hoy no es el tiempo de hacer preguntas, simplemente de exponer esta breve reflexión, porque estamos tratando secciones de este proyecto que queremos concluir a mediados de este año 2020. Espero que haya sido que haya traído luz a comprender el texto apropiadamente. Ese es el objetivo de la exposición, de la traducción, y comentarios, anotaciones como estas que he compartido son las que podrán apreciar también una vez que publiquemos el texto. De esta manera, pues me despido de ustedes. Hasta la próxima. Be'ezrat Hashem. Estén pendientes a los próximos anuncios. El día de mañana o pasado mañana estaremos comentando con ustedes reflexiones acerca de la Torá, de la Parashat Shavua y temas similares. Muchas gracias por vuestra atención. Será hasta muy pronto.